Voy entonces a Recording iniciar in nuevamente progress. la grabación y voy a apagar la cámara para que me fluya mejor el internet. Listo. Entonces, en este momento vamos a hablar de la enfermedad hemolítica del recién nacido. Y la idea de que cuando finalicemos esta conversación es que tengamos claro cómo nos relacionamos nosotros con la enfermedad hemolítica del recién nacido y la importancia que tiene todo esto que estamos viendo de antígenos, de anticuerpos eh, en la enfermedad hemolítica del recién nacido y también cómo nosotros desde la microbiología estamos relacionados con esta enfermedad hemolítica del recién nacido. Listo. Em, Hoy vamos a hablar entonces de esto, ¿cierto? En cuanto a la captación de donantes, en cuanto a los temas de hemocomponentes y eso, ya lo vamos a ver dentro de 8 días, ¿cierto? Entonces, pero igual, si tienen alguna duda con respecto a eso, también la pueden realizar la consulta. Entonces, es muy importante que antes de hablar de la enfermedad hemolítica del recién nacido, tengamos en cuenta dos aspectos, como es las inmunoglobulinas, la diferencia de tamaño que hay entre la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M y la compatibilidad sanguínea. Entonces, en cuanto al tamaño, nos debe quedar claro de que el tamaño de la inmunoglobulina G es mucho más pequeño que el de la inmunoglobulina M. Esto tiene todo que ver con la enfermedad hemolítica del recién nacido, porque al ser un monómero, la inmunoglobulina M, al ser mucho más pequeña, tiene un peso molecular de alrededor de 150, en tanto que la inmunoglobulina M es un pentámero. Entonces eso hace que la inmunoglobulina M no pueda atravesar placenta, pero la inmunoglobulina G sí. Y entonces ustedes me dirán, bueno, listo, atraviesa placenta y qué. Pues que los anticuerpos contra el antígeno D son de tipo inmunoglobulina G, diferente de los anticuerpos anti-A y anti-B, que esos son tipo inmunoglobulina M, por lo tanto no atraviesan placenta. Esto hace entonces de que una persona, una mujer sensibilizada contra el antígeno D tenga anticuerpos inmunoglobulina G y estos atraviesen la placenta. En la fase inicial del contacto de una mujer negativa, de una mujer RH negativa con el anti-D, pues se forman inmunoglobulina M, pero luego los de memoria inmunológica son inmunoglobulina G. De ahí que pues el primer contacto es muy importante porque es lo que hace que se sensibilice, pero no hay un ataque inicial al bebé, pero sí puede haber un ataque secundario. Y ya el otro tema también que es muy importante, que ya la profe Claudia se los explicó de alguna manera, pero quiero reforzárselos porque es muy importante que ustedes como microbiólogos y bioanalistas les quede absolutamente claro el tema de compatibilidad sanguínea, porque no quiero que los corchen y quiero que entiendan que en ocasiones ustedes van a ser ese faro de luz en medio de la oscuridad de las clínicas y hospitales en cuanto a transfusión sanguínea. Y es que si les puede pasar que los llamen a las 3 2 de la mañana, que el médico no le quiere recibir una sangre porque usted le está mandando una sangre O a un paciente A, y entonces que vea que como así. Y ustedes tienen que tener claro el concepto para poderles explicar. Y todo tiene que ver con antígenos y anticuerpos, ¿cierto? Entonces recordemos y que nos quede muy claro que los glóbulos, que la compatibilidad sanguínea de los glóbulos, en el caso del O, se dice que es el donante universal porque le puede donar tanto al O, al A, al B y a la B. En tanto que el glóbulo A, los donantes que tienen glóbulos A, solamente le pueden donar a los A y a los AB, ¿cierto? Esto porque tiene el antígeno A
Y un paciente con grupo sanguíneo O y B, pues va a tener anticuerpos contra A. Y el B, el donante B, le puede donar al B y a la B. Y el donante AB solamente le puede donar al AB. Esto significa que ¿cuál de estos cuatro grupos es el más privilegiado? Les pregunto. ¿Cuál creen que sea? Profe, pero es más privilegiado a la hora de recibir o de donar. De recibir. Eh, el ave. Claro que sí, muy bien. El AB, porque el AB puede recibir de todos los grupos. Entonces el AB no va a tener el problema de que, es que no le podemos realizar la cirugía hasta que no vengan y donen porque no hay sangre. Y es lo que le puede pasar y les pasa en ocasiones a los pacientes O negativo y en casos extremos a los pacientes O positivo. El A positivo y el B positivo es más común, además que tiene la opción transfusional del O y el AB pues inclusive a veces es un riesgo, que ya enseguida les explico por qué no lo podemos dejar de recibir, pero que es un riesgo recibir esos donantes del AB porque muchas veces se descarta. Listo, entonces esta parte la tienen clara, ¿cierto? Pero generalmente, hablando de médicos y enfermeras, ellos llegan hasta aquí, hasta este conocimiento, los que llegan, pero no llegan a esta otra que es importante y es la compatibilidad sanguínea del plasma, que como ustedes pueden ver es totalmente invertido a la incompatibilidad sanguínea de los glóbulos. ¿Listo? Entonces tenemos que aquí ya el privilegiado para recibir es el O y el donante universal de plasma es el AB. ¿Y esto es por qué sucede? ¿Cuál es la causa? Porque el ave no tiene anticuerpos. Exactamente, Marlene, porque el AB no tiene anticuerpos contra A y contra B. Esa es la respuesta completa, ¿cierto? Que de tener anticuerpos tiene cualquier cantidad, ¿cierto? Pero no tiene anticuerpos contra la A y contra el B. Y anticuerpos contra el O sabemos que no existe, ¿cierto? Porque el O no es un grupo específico, sino que es la ausencia del A y del B. Listo, que esa parte nos quede claro. Entonces, que nos quede claro de que el AB, al ser el donante universal de plasma, aunque el glóbulo rojo se tenga que descartar, lo tenemos que seguir recibiendo en los bancos de sangre por esa necesidad de tener plasmas AB, porque el paciente AB solamente recibe plasmas B, plasmas AB, ¿cierto? Y en cuanto al negativo, es súper fácil la compatibilidad del negativo. El negativo se puede recibir de sí mismo y le puede donar al positivo, en tanto que el positivo no puede recibir sangre de una persona, no le puede, perdón, el positivo no le puede donar sangre a una persona negativa. ¿Listo? ¿Esto por qué? Porque el negativo no tiene el antígeno D, pero ante una exposición como una transfusión o un embarazo puede generar estos anti-D, en tanto que al paciente, al donante positivo, al tenerlo en sus glóbulos rojos el antígeno D, pues no va a tener el anticuerpo anti-D porque sería un autoanticuerpo y se destruiría sus propios glóbulos rojos. Entonces, ya empezándonos a centrar más en la enfermedad hemolítica del recién nacido, tenemos que entender de que solamente se produce en un caso específico y es cuando la madre es negativa y el padre es positivo. Cuando es una madre positiva no tenemos ese riesgo, independientemente que el padre sea negativo. Pero cuando tenemos una madre negativa y un padre positivo, entonces existe una posibilidad de que el bebé sea positivo. Esto hace entonces
que si la madre tiene una exposición previa, ya sea por un embarazo previo, así no se haya llegado a término, ya sea por por una transfusión, entonces va a tener este riesgo porque va a tener en su cuerpo unos anticuerpos anti-D que son inmunoglobulina G y atraviesan placenta. Estos pueden atravesar la placenta y pueden unirse a los antígenos anti-D que están en los glóbulos rojos del bebé y producir una destrucción extravascular que se conoce como eritroblastosis. Entonces, la enfermedad hemolítica del recién nacido, que es una eritroblastosis fetal, es un trastorno inmunológico donde los anticuerpos de la madre atacan a los glóbulos del feto o del recién nacido y hacen que haya una destrucción extracelular, extra, extravascular, perdón. Esto ocurre por la incompatibilidad sanguínea del RH entre la madre y el hijo. Entonces, reitero, una madre negativa, un padre positivo y el feto RH positivo. Si el feto es RH negativo, no tenemos ese problema. Entonces, ¿cuándo generalmente sucede esa inmunización de la madre? Cuando tiene su primer embarazo. Cuando tiene su primer embarazo, entonces los glóbulos rojos del bebé entran en contacto con la sangre de la madre y eso hace que ella se sensibilice, que genere estos anticuerpos contra el antígeno D. Estos anticuerpos entonces, en ese mismo embarazo, ya meses después, cuando ya se hayan formado los inmunoglobulinas G de memoria, que ocurre alrededor del primer mes y el segundo mes después del contacto, entonces cruzan membrana y pueden atacar y destruir los glóbulos rojos. Entonces, se puede producir una hemorragia feto-materna durante el embarazo o parto. Esta sensibilización materna, entonces, hace que se generen que se generen esa unión antígeno-anticuerpo que causa esa destrucción, generando una anemia fetal. ¿Qué consecuencias traen? Pues por supuesto, una anemia severa puede causar una deficiencia de glóbulos rojos en el feto, el cual va a tratar de compensarla produciendo más glóbulos, teniendo pues eritroblastos, va a causar ictericia, es decir, a la destrucción de los glóbulos rojos va a liberar hemoglobina, que luego se va a convertir en bilirrubina, y eso se va a acumular en los tejidos y puede inclusive llegar a dañar el cerebro. Causa hidropesia fetal, es decir, un edema generalizado por fallo cardíaco en los casos severos y no tratados. Esta destrucción de los glóbulos rojos fetales ocurre principalmente en dos sitios. Ojo muchachos, ocurre en dos sitios, principalmente en el vaso. ¿En dónde ocurre? Principalmente en el vaso. Y si se los estoy repitiendo es para que lo apunten, para que se lo graben y para que lo tengan claro, no vaya a ser que los pregunten por ahí en algún examen. Entonces, esta destrucción de los glóbulos rojos ocurre principalmente en el vaso. ¿Y por qué ocurre en el vaso? Porque en el vaso están los macrófagos y cuando pasa un globulito rojo con un anticuerpo pegado, él detecta esa unión antígeno-anticuerpo y destruye pues el eritrocito. Tengamos en cuenta que la principal y la más grande es el antígeno D, pero esta destrucción de glóbulos rojos no es la única que se da. También se da por el anti-C, por el anti-QEL, entre otros, que no llega a generar una enfermedad hemolítica. Estos otros antígenos, al ser de más baja incidencia, ¿cierto? Pero sí es importante, y ustedes han visto los casos en los cuales nace el bebé, una madre positiva, el bebé positivo, y el niño sale todo amarillito y le dicen, no, vean, toca que lo asolee. Asolee el niño
para que se le vaya quitando y efectivamente se le quita porque el exceso de bilirrubina en los tejidos se quita, pues, esa ictericia se les quita a través pues de los rayos solares. Pero en el segundo lugar que ocurre, esta destrucción de los glóbulos rojos fetal es en el hígado, ¿cierto? Porque también tiene una función hematopoyética y contribuye pues a la destrucción de aquellos glóbulos rojos que estén sensibilizados, es decir, que estén pegados, que tengan pegados en sus antígenos anticuerpos. Listo. Y esto tanto, no ocurre tanto en el feto como en el bebé ya nacido a término. Tras el nacimiento, el vaso sigue siendo el órgano principal para la destrucción de glóbulos rojos que estén pues con anticuerpos pegados. Pero también, y en casos severos y graves, se puede producir una hemólisis intravascular diseminada en casos graves donde tenemos pues una presencia de antígenos muy grande y donde tenemos casos pues de mujeres en embarazo que no fueron tratadas. Entonces, en los casos leves, donde hay una poca presencia del antígeno, recuerden que no todos los pacientes son respondedores a estos estímulos de crear anticuerpos, entonces puede producir una ictericia leve y una anemia leve que se puede solucionar en las primeras semanas de nacido con diferentes tratamientos, entre ellos la fototerapia y puede incluir transfusión sanguínea. En casos ya moderados, donde tenemos ya una ictericia intensiva, donde tenemos hepatomegalia, esplenomegalia, letargo, el bebé no quiere comer, ¿cierto? Entonces esos casos requieren mayor atención. Y ya en casos graves, donde tenemos una hidropesia fetal, es decir, edema, ascitis, o un bebé que nace con dificultad respiratoria, que tiene convulsiones, que está en shock, y que puede presentar ya daño cerebral que se conoce como kernicterus, que es un daño cerebral que lo produce la acumulación excesiva de bilirrubina en el cerebro, dañando pues principalmente los ojos, puede producir ceguera, puede producir sordera, entre otros, y daño permanente pues al cerebro. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Y aquí empiezan a entrar ustedes, aunque ya desde la transfusión acá ya saben que ahí están entrando los microbiólogos y analistas a desfilar pues aquí en el tratamiento, diagnóstico y prevención de esta enfermedad. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Antes del parto, se le debe hacer a todas las mujeres, se les hace prueba de Kunzin directo a las madres. ¿Para qué? Para saber si tiene algún anticuerpo irregular y si ese anticuerpo irregular puede ser del sistema RH. Ya sabemos que el más complejo es el anti-D, pero también les mencioné que pueden existir anti-C y otros anticuerpos ahí que nos pueden estar causando algún ataque a los glóbulos del bebé. También se hace la ecografía tipo Doppler, que mide el flujo de la arteria cerebral del feto y que nos ayuda a detectar si hay anemia o si hay sufrimiento fetal. Y ya posparto se hace un punch directo a la sangre del bebé, ¿cierto? A la mamá se le hace el punch directo y al bebé se le hace el punch directo. ¿Cuál es la diferencia entre el punch directo y el punch directo? Lo acabaron de ver. Sí que hay poquitos en esta clase de esta hora, todo porque es viernes. ¿Cuál, cuál creen que es la diferencia entre el Q indirecto y el Q indirecto? Hola, Bueno, profe, no sé. Pues yo ahí viendo, digamos que puede ser indirecto porque yo se lo estoy haciendo. no terminé de escuchar, pero creo, Marlene, que estabas diciendo que la diferencia podría ser en que era indirecto porque se le estaba haciendo a la madre y no al bebé. Bueno, básicamente, Profe, cuéntame, Natalia.
Eh, el directo son los anticuerpos que están pegados a los glóbulos rojos. ¿correcto? Y el indirecto son los anticuerpos que están libres en el plasma. Entonces, la prueba del Kunz indirecto se hace en el plasma porque estoy buscando anticuerpos libres que no estén pegados a glóbulos, y el directo es una prueba que hago a los glóbulos rojos porque estoy buscando los anticuerpos que ya estén pegados de ese glóbulo rojo. ¿Listo? Entonces, el Kunz, se me olvidó la presentación, aquí está. Entonces el Kunz indirecto se le hace a la madre y el directo se le hace al bebé. También se le hace un hemograma. El hemograma sí nos puede mostrar que hay anemia, que hay reticulocitosis, que hay eritroblastos presentes y por supuesto la bilirrubina sérica, que cuando está aumentada por más de 20 miligramos sobre decilitros significa que ya hay un riesgo ahí de kernípterus, y igual, si está aumentada, hay que empezar el tratamiento y generalmente el tratamiento es la fototerapia, ¿cierto? Entonces, el tratamiento prenatal es la inmunoglobulina anti-D, que se conoce como RHOGAN a la madre, es decir, una vacuna. Es decir, que ya hay vacuna para esto y ya enseguida vamos a hablar un poquitico más en detalle de la vacuna. La vacuna se le administra a la madre en la semana 28 del primer embarazo o del embarazo cuando se detecta pues de que está embarazada o que estuvo embarazada y que quiere tener pues su otro bebé, también se le administra. Y ya cuando ha tenido el bebé, las 72 horas postparto para prevenir la sensibilización en caso de que quiera tener o algún otro bebé. La inmunoglobulina anti-D es un anticuerpo que se une a los glóbulos rojos positivos que pueden estar presentes en la madre, y los opsoniza y los elimina antes de que la madre pueda detectarlos y crear sus propios anticuerpos. Es decir, envuelve al glóbulo rojo, envuelve esos glóbulos rojos que tienen el anti-D y lo envuelve para que el sistema inmunológico de la madre no los detecte y no genere primero pues anticuerpos inmunoglobulina M y luego inmunoglobulina E. Listo. Y también un tratamiento que se puede hacer son transfusiones intrauterinas. Cuando el feto tiene una anemia severa, se puede administrar sangre directamente al feto mientras está en el útero. eh, Se hace a través de ecografía, y se hace a través del cordón umbilical. ¿Qué glóbulos rojos se utilizan? Por supuesto, como lo hablábamos ayer, en el laboratorio, glóbulos rojos o negativos, ¿cierto? Porque sabemos que al ser o negativos, pues no tienen antígenos que puedan causarle algún daño al bebé por incompatibilidad. Irradiados, porque como se los decía la profe Claudia ahorita, la irradiación destruye los leucocitos. Al destruir los leucocitos, esto me ayuda a que estos leucocitos, que son nuestras células de defensa, que nos defienden a cada uno de nosotros, pero pueden atacar a cualquier otro cuerpo, pues no vayan a atacar el cuerpo del bebé. Citomegalovirus negativo, se lavan y se concentran. Entonces es un procedimiento bastante largo, bastante extenso para obtener estos glóbulos rojos para en el caso de hacer una transfusión intrauterina, como la imagen la está mostrando. Entonces, cuando en el seguimiento se detecta una mujer O negativo que ya está previamente sensibilizada o que tiene el riesgo de sensibilizarse, se tiene que hacer un monitoreo fetal intensivo. Es decir, que a partir de la semana 18 y semanalmente se le tiene que hacer una ecografía para garantizar que el bebé no esté sufriendo. Listo. Y si se detecta que hay anemia grave en el bebé, entonces hay que realizar la transfusión.
hay que garantizar pues que el bebé esté moviéndose, que esté activo, ¿cierto? Y en el caso de que no lo esté, entonces se necesitarán transfusiones intrauterinas cuando tenemos pues anemia fetal grave. ¿Listo? Se pueden hacer no una, sino varias transfusiones y estas transfusiones han demostrado que, que reducen la mortalidad fetal hasta en un 90% de los casos. Por supuesto, un tratamiento materno ayudante que es inmunoglobulina intravenosa a la madre. ¿Para qué? Para bloquear pues la creación de anticuerpos por parte de la madre. Al bajar esta cantidad de anticuerpos, entonces se puede garantizar de que no hayan tantos que crucen placenta. Y también hay unas técnicas como la plasmaféresis que se utilizan en casos extremos cuando la madre tiene una carga de anticuerpos muy grande, porque eso se puede hacer por titulación, y entonces se hace para reducir esa cantidad de anticuerpos anti de inmunoglobulina G que tiene la madre circulando y que van a atravesar la placenta y atacar al bebé. Listo. Entonces, ¿cómo se hace el parto? El parto hay que tener en cuenta lo siguiente. En ese momento, cuando una madre está sensibilizada y tiene un bebé O positivo en su interior, ese ambiente es un ambiente hostil, es un ambiente hostil para el bebé. Claro, entonces hay que garantizar de sacarlo lo más pronto posible de ese ambiente hostil, pero garantizando que el bebé esté a término. Por eso el parto se programa entre la semana 34 y la semana 38, según la gravedad y el sufrimiento fetal que esté teniendo el bebé. Se evita llegar a la semana 40 porque hay el riesgo de muerte, ¿cierto? Y si se determina de que el bebé, como le digo, tiene sufrimiento fetal, hay que hacer la cesárea y sacarlo de allá lo más pronto posible, em, para garantizar pues la sobrevida del bebé. Se hace a través de un equipo multidisciplinario y en ocasiones puede requerir exsanguinotransfusión inmediata. ¿Qué es la exsanguinotransfusión? ¿Qué se le ocurre que sea? ¿Qué será eso? Profe, pues se le, no sé, o sea, como se le saca, o sea, si se le hace extracción de sangre y de pronto en ese mismo momento también se hace algún tipo. Sí, efectivamente se le hace la extracción de sangre. Entonces, básicamente, la exsanguinotransfusión es sacarle toda la sangre que tiene el bebé y reemplazársela por sangre de donantes. ¿Listo? Entonces, miren el nivel del que estamos hablando. Estamos hablando de que se le va a extraer la sangre que el bebé tiene. ¿Por qué? Porque en esta sangre que el bebé tiene van a haber anticuerpos de la madre, ¿cierto? Y va a haber mucha sangre destruida de esos glóbulos rojos, va a haber mucha hemoglobina por ahí libre por la destrucción de los glóbulos rojos, y los glóbulos rojos que tenga puede que no estén funcionales. Entonces se hace este tratamiento para garantizar pues de que haya suficiente cantidad de glóbulos rojos para oxigenar el cuerpo del bebé, de que no haya esa hemoglobina que luego se me va a convertir en bilirrubina, y la bilirrubina que ya está acumulada en los tejidos. Entonces por eso se hace la fototerapia, que son estas cámaras incubadoras que ustedes ya conocen, ¿cierto? Bueno, entonces, Profe, señora, por ejemplo, o sea, ellos, digamos, en el futuro pueden llegar a ser donantes de sangre. sí. ¿Y por qué creerías que no? No, no sé, sino que como se le saca pues como la sangre, pero ya, sí, al ser reemplazada, pues supongo yo que ya es normal. Claro, además que la médula ósea del bebé va a seguir produciendo glóbulos rojos, va a seguir produciendo toda su línea celular, glóbulos rojos, plasma, plaquetas. em, entonces no va a haber ningún problema. Además, ¿cómo se llama? La transfusión, si a ti te transfunden, tú dejas de ser seleccionada como donante solamente por 6 meses.
Después de 6 meses ya puedes volver a donar. Inclusive una persona que tuvo un accidente y requirió sangre hoy, en 7 meses ya puede ser aceptada como donante. Entonces, la respuesta es sí, pero me parece interesante la pregunta. Bueno, entonces, Profe, sí, dime. así haya sido, por ejemplo, ya digamos en un politrauma y fue transfundido de estos que son, o sea, que son politransfundidos así masivamente, pueden en 6 meses ser donantes. Sí, y te voy a explicar por qué. Mira, eh, la donación de sangre, lo que nosotros evaluamos es el riesgo, ¿cierto? Entonces, si la persona tuvo un politraumatismo y recibió mucha sangre, pero ya han pasado 6 meses, entonces lo primero que garantizamos es uno, que ya tenga la hemoglobina suficiente para donar, es decir, que tenga la sangre suficiente. Si tiene la sangre suficiente, pues puede donar. Y dos, lo que garantizamos es que si esa persona tiene el riesgo que recibió 10 unidades de 10 personas diferentes, entonces tiene 10 riesgos de haber adquirido alguna infección, entonces ya después de 6 meses ya no está en ventana inmunológica. Significa que si tiene alguna enfermedad me va a aparecer en las pruebas, porque ya no está en ventana. Entonces no hay problema. Listo. Porque ya, por eso es que garantizo 6 meses. Claro, no es lo ideal, existe el riesgo, pero técnicamente ya sí está en ya no está en ventana inmunológica y debería aparecer las pruebas y ya después de 6 meses la persona tiene que haber ya recuperado su volumen sanguíneo y todas sus células sanguíneas. Listo, claro esa parte. Gracias. Con gusto. Bueno, entonces, hola. Profe, y entonces la sangre con la que ese niño es reemplazada, la sangre es con la O negativo. Exactamente. Entonces, ¿con qué sangre creen que se reemplaza? Espérate, que yo creo que me puedo adelantar aquí un poquito para hablarles de aquí. Esta diapositiva es por la que tú estás preguntando. Entonces, la sanguinotransfusión reemplaza la sangre del bebé con sangre compatible. ¿Qué sangre entonces? Los glóbulos rojos o negativos, los mismos que estuvimos hablando con la transfusión intrauterina. Glóbulos rojos son negativos, lavados, irradiados, además frescos. Tienen que ser unos glóbulos rojos que no estén viejos, no deben tener más de 7 días. Deben de ser unos glóbulos rojos leucorreducidos, filtrados. Ahorita en la primera clase con la profe Claudia, ustedes le preguntaban sobre la leucorreducción, ¿cierto? La leucorreducción es la eliminación a través de diferentes técnicas de los leucocitos que hay en esa sangre donada. Esa sangre que va para los bebés tiene que pasar por ese filtro, que es una membrana que me filtra los leucocitos. ¿Y por qué me filtra los leucocitos? Por lo que les acaba de explicar. Los leucocitos son nuestras células de defensa. Nos defienden a nosotros, pero atacan a todo el resto del mundo. Entonces los tengo que quitar de ahí. Tenemos una ventaja muy grande. El leucocito es más grande que los glóbulos rojos. Entonces, efecto sedazo. Pasa lo más pequeño, queda lo más grande. Entonces el filtro para leucorreducción permite el paso de los glóbulos rojos, pero no permite por tamaño el paso de los glóbulos blancos, de los leucocitos. Entonces los leucocitos quedan atrapados en esa membrana y entonces ahí pues se eliminan entre un 99 a un 100% de los leucocitos cuando utilizo filtro. Cuando utilizo técnicas como la centrifugación y eliminación de capa leucoplaquetaria, reduzco alrededor de un 80 a un 90%. Y técnicas que eliminan el 100% solamente la irradiación. Aquí lo están viendo. ¿Para qué se utiliza? Para evitar la enfermedad de injerto contra huésped, que la enfermedad de injerto contra huésped la puede generar una muy pequeña cantidad de leucocitos que se le transfundan a una persona o a un bebé. Entonces, para evitar eso, se utilizan unidades irradiadas. Y citomegalovirus negativo, es decir, que se hace prueba de citomegalovirus o que otra ventaja grande es la filtración, porque el citomegalovirus, al ser un virus gigante, tampoco es capaz de atravesar esa membrana cuando filtramos los leucocitos. Entonces el citomegalovirus se elimina, ya sea usted haciendo la prueba y detectando que es negativo, o ya sea a través
de los métodos de filtración de leucocitos. Eso en cuanto a los glóbulos. Y el plasma, como ya hablamos, el plasma del donante universal, que es el AB. Entonces, usted coge unos glóbulos rojos o negativos, un plasma AB, y se lo va transfundiendo al bebé mientras por otra vía le van sacando la sangre. ¿Quedó clara esa parte? Sí, profe. Listo. Pero me encanta que pregunten, así no me siento tan solo aquí en esta tarde de viernes. Entonces, el parto prematuro planificado, como les decía, es una estrategia para garantizar la supervivencia fetal y permite rescatar al bebé, como se los indicaba, de un ambiente hostil. Pruebas inmediatas entonces que se le hacen, ya se las había mencionado, punch directo, hemograma y bilirrubina. ¿Y por qué se las repito? Ya saben, lo que repito y en lo que hago y lo que insisto mucho es porque de pronto se los preguntan en algún examen. Entonces, ¿cuáles son esas pruebas en las que nosotros participamos? Punch directo, hemograma, bilirrubina, determinación del ABO, determinación del RH. Y entonces, ¿cuáles son los tratamientos postparto que se le hacen a ese bebé que estuvo sufriendo por la enfermedad hemolítica del recién nacido? Una fototerapia todo el tiempo, 24/7, para disminuir esa ictericia. Se hace transfusión de concentrado de glóbulos rojos si la hemoglobina está por debajo de 10 gramos sobre decilitro. Y por supuesto, se hace la sanguinotransfusión si tenemos una bilirrubina que nos está aumentando rápidamente y si hay signos de kernípteros. ¿Y qué es el kernípteros? Pues, ¿cómo la identifico? ¿Cuáles son los signos? Entonces, si tenemos hipotomía, hipertonía, es decir, que está flácido o que está tenso, si hay letargo, mala succión, no se alimenta, si tiene apnea, si tiene fiebre, cualquiera de esos signos, entonces nos activan la necesidad de una sanguinotransfusión. Por supuesto, en la madre, la prevención de los embarazos futuros, y aquí viene algo importante, o no, más bien enseguida se lo menciono, y es que hay unas técnicas nuevas, aquí en Colombia creo que no las tenemos todavía, que es el tema de la selección de embriones RH negativos mediante pues diagnóstico genético antes de la implantación. Aquí estamos hablando de embarazos asistidos. Tenemos algunas terapias experimentales con anticuerpos monoclonales, pero como les digo, están en fase experimental. Y bueno, volvemos a esta diapositiva que me adelanté ahorita para explicar lo de la sanguinotransfusión. Entonces, el tratamiento de primera línea es la fototerapia, también tenemos la sanguinotransfusión y por supuesto la aplicación de la hemoglobina endovenosa para detener la función, en ese caso de la madre, para detener la función de esos anticuerpos inmunoglobulina G. Entonces, en la enfermedad hemolítica del recién nacido puede ser leve, grave o llevar a la muerte al bebé. Cuando tenemos una leve, entonces se resuelve fácil, lo resolvemos con fototerapia, no tiene secuela, puede ser grave y si no tiene tratamiento puede haber una mortalidad de entre el 50 y el 80% de los bebés. Y cuando se nos presenta el kernípteros, pues hay una gran posibilidad de que haya un daño neurológico permanente, como parálisis cerebral, en algunos casos sordera, pero con un manejo oportuno se puede garantizar una supervivencia de más del 95% de estos bebés sin complicaciones. Ahora sí, lo que les dije hace un rato, de que íbamos a hablar sobre la profilaxis. Grábense esta parte, la profilaxis es muy importante. ¿Cómo se hace la profilaxis a la madre? A esta madre O negativo para garantizar de que no vaya a generar esos anticuerpos inmunoglobulina G y que no vaya a tener los casos en que empiece a perder los bebés. Entonces, se le aplica una inmunoglobulina G humana que va contra el antígeno D, que ayuda, como les decía antes, a ozonizar los glóbulos rojos que puedan llegar al torrente sanguíneo de la madre. Esta profilaxis mejoró, pues redujo las muertes
fetales por enfermedad hemolítica del recién nacido en un 90% y se está aplicando desde los años 70. Eso hace pues que esta inmunoglobulina G ayuda a que los glóbulos rojos fetales que entran al torrente sanguíneo de la madre sean destruidos sin ser presentados al sistema inmunológico de la madre, bloqueando la sensibilización. Y de aquí no necesito que se aprendan todos, sino que se graben al menos el nombre. ¿Cuál es el nombre de eso y para qué sirve esa, ese tratamiento del RH o GAM? Listo. Por supuesto, evita que los futuros hijos que sean RH positivos sufran de anemia severa y esto pues ha ayudado a que se lleven a cabo muchos partos a término felices, como resolviendo pues el tema de volver una enfermedad que era incurable a una enfermedad prevenible. Pero ya una vez la madre, aún con este tratamiento, porque no siempre, ¿qué pasa ahí? No siempre todas las madres son lo suficientemente juiciosas como para asistir a los controles y puede llegar el caso de que la madre ya esté sensibilizada. Entonces, al no existir otro método para eliminarlos, ya porque ya la madre está sensibilizada y ya tiene los anticuerpos anti-D o anti-Kel o anti-C, entonces hay que garantizar la protección del feto, ¿cierto? ¿Cómo? Pues a través de la identificación temprana, en tanto la madre empieza a asistir a los controles, pues hacerle un cruce indirecto para ver si tiene estos anticuerpos. En el caso de que se detecten positivos, se tiene que hacer una titulación de estos anticuerpos para ver si empiezan a aumentar, ¿cierto? Y también pues hay otras técnicas como ya el fenotipado fetal no invasivo, en el cual se saca sangre del cordón a través del cordón umbilical del bebé y se le hace el fenotipo para saber si es RH negativo o R positivo, pero siempre se deben evitar estos tratamientos invasivos, salvo cuando se necesite transfusión intrauterina. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de sobre supervivencia ante una enfermedad hemolítica del recién nacido? Entonces, sin tratamiento, solamente sobreviven del 10 al 20% y pueden tener secuelas como kerníterus, parálisis cerebral, sordera. Con tratamientos, es decir, puede ser con transfusión intrauterina, manejo activo, el 90% de los embarazos se llevan a término y pueden no tener secuelas o si las tienen que sean leves. Entonces, muy atentos a este dato, el 15% de los hijos de madres sensibilizadas necesitan transfusiones intrauterinas. Bueno, ¿qué pasaba antes de los 70? ¿Qué creen que pasaban antes de los 70? Antes de que existiera la vacuna. Profe, pues yo creería que la mujer podría tener el primer bebé, pero ya para tener el segundo, no. Sí, y de esos casos tenemos muchísimos registrados en la historia. Hay durante mucho tiempo muchas mujeres quedaban embarazadas y perdían a sus bebés y les pasaba esto constantemente. Entonces se embarazaban 5 veces y de las 5 veces sobrevivía uno. ¿Cuál sobrevivía? El positivo, el negativo, perdón. Los positivos pues morían antes del parto, inclusive con el primero. ¿Por qué? Porque recuerda que después de la exposición, ya entre los 2 y 3 meses, empieza a generar anticuerpos inmunoglobulina G, y estos pueden atravesar la placenta y causar pues la anemia al presentar los glóbulos rojos y destruirlos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es muy importante que tengamos en cuenta de que esta innovación científica ayudó a garantizar de que muchos partos se llevaran a término y que muchas mujeres que durante mucho tiempo estuvieron perdiendo un bebé tras otro, un bebé tras otro, pudieran llegar a tener un bebé a término, en este caso sin enfermedad hemolítica o aunque sufrieran una enfermedad, pudieron llegar a término. Entonces, antes de la vacuna, se hacían exsanguinotransfusiones entre los 60 y los 70.
Aquí en Medellín se hacían exsanguinotransfusiones, se empezó con el, también en los 60 con la fototerapia básica, ya para a partir de 1980 ya la fototerapia es mucho más avanzada, se utilizan pues unas lámparas que eliminan muy rápidamente la bilirrubina, y se empezaron a hacer las transfusiones intrauterinas, ¿cierto? Estoy hablando de aquí de Colombia, en Bogotá en la cardioinfantil y aquí en Medellín en el Hospital San Vicente Fundación. Ya para la década de los 90, entonces ya tenemos una profilaxis generalizada en todo el país a partir de la Ley 100 de 1993, que hace que esta profilaxis sea incluida en el plan POS para todas las madres RH negativos. Y, por supuesto, la implementación de realizar CUNS indirecto a todas las madres en las IPS y en la red de hospitales públicos. Y ya a partir de los 2000 hasta la actualidad se hace pues un monitoreo con Doppler fetal para todos los bebés, especialmente pues aquellos bebés hijos de madres negativas y también pues acceso a la transfusión intrauterina a muchas otras ciudades como Cali, Barranquilla, que ya cuentan pues con esto. Entonces tenemos pues la reducción de la mortalidad y ya para 2020 pues resulta ya un caso extraño, más de descuido, si una mujer no es atendida y su bebé no se le brindan las condiciones para nacer. Pueden haber casos difíciles, como le digo, mujeres que sean muy respondedoras, que tengan una cantidad muy grande de anticuerpos y esto pues puede hacer de que los embarazos sean muy complicados. Ahora, y esto es muy importante para ustedes, es la importancia que tenemos nosotros los microbiólogos en la enfermedad hemolítica del recién nacido. Entonces ustedes dirán, ah, sí, solamente el CUMSI y la transfusión. No, no solamente eso. Nosotros participamos en el diagnóstico, prevención y tratamiento. ¿Cómo? Realizamos, por supuesto, la hemoclasificación tanto de la madre como del padre y del feto. Le hacemos hemoclasificación ABO y RH. Hacemos pruebas de punción directo a la mamá, hacemos las plasmaféresis. En algunas instituciones los microbiólogos son los que hacen las plasmaféresis. En este caso podría ser una plasmaféresis de la madre. También hacemos el punch directo a los bebés, a los cuales también le medimos bilirrubina, le hacemos el hemograma, inclusive desde mucho antes de que ese bebé, de que ese bebé nazca, nosotros participamos haciendo las pruebas de embarazo. Y por supuesto, lo que es también importante es que proveemos los hemocomponentes necesarios para esa transfusión intrauterina y es un tema que vamos a ver la semana entrante de qué debemos hacer nosotros para garantizar de que esa sangre que va a necesitar ese bebé primero se tenga, pero también sea una sangre segura y que esté disponible para ese bebé. ¿Listo? Entonces, recuerden, el CUNS indirecto detecta los anticuerpos anti-D o anti-Kel o anti-C en la sangre materna y si es positivo se debe hacer la titulación de anticuerpos para saber la cantidad que tiene. En números superiores a 1,16 se considera crítico y el bebé puede estar en riesgo de sufrir enfermedad hemolítica del recién nacido moderada o severa. Se requieren los controles frecuentes, Doppler, cada 15 días o semanalmente. Y por supuesto una ecografía obstétrica que me ayude a identificar si hay hidropesia fetal, si tenemos una placenta engrosada o cualquier otro indicativo de que haya sufrimiento fetal. Em, Hay otras técnicas como la amniocentesis que mide la bilirrubina en el líquido amniótico, cordocentesis, que hacemos un análisis directo de la sangre fetal para mirar cómo tiene la hemoglobina, cuál es su RH, inclusive le podemos hacer un CUNS indirecto un CUNS directo, perdón, antes de que el bebé nazca. Y si tenemos anemia confirmada, pues entonces tenemos que hacer una transfusión intrauterina. Entonces, y el CUNS directo, entonces, como ya les decía, detecta son los anticuerpos
adheridos directamente a la superficie del glóbulo y esto, si esto ocurre, si hay anticuerpos que ya están pegados en ese glóbulo, entonces nos indica que va a haber una destrucción de los eritrocitos de ese bebé, principalmente en el vaso, como ya lo habíamos mencionado. ¿Por qué? Porque los macrófagos detectan la porción FC de ese anticuerpo pegado al glóbulo rojo y entonces lo van a destruir. Es una prueba sencilla. Cuando la hagan de el próximo jueves en el laboratorio se van a dar cuenta que es una prueba supremamente fácil de realizar y, y fácil de identificar, pues no requiere mayores reactivos, mayores, ni incubación requiere. Solo para que lo tengan en cuenta, entonces el Doppler es una ecografía que se hace para medir la función de la arteria cerebral media del bebé y es un sistema que nos permite detectar si hay sufrimiento fetal, si hay anemia fetal. Eso sería la información que yo les traía, la cual espero les haya sido útil y que me cuenten qué preguntas tienen. Profe, a mí me surgió fue una duda, ahorita que se nos fue la foto como de los dos bebés, digamos, cuando son gemelos, los niños vienen con el mismo tipo de sangre, pero y entonces cuando son mellizos sí pueden tener diferente tipo de sangre. Sí. Tú estás hablando de esta foto, es que hay una foto que es un donante universal. Está, ¿cierto? Ahí te surgió la duda. Sí, Este señor es un señor que decían que tenía la sangre de oro y él donó muchísimas veces, inclusive después de los 65 años, con él se hizo una extensión para que él pudiera donar porque su sangre no tenía, tenía muy pocos antígenos, por lo tanto, era una sangre que le podía poner casi a cualquier persona y especialmente a los bebés, entonces él salvó muchos bebés, de ahí viene esa foto. Entonces, sí, eso puede pasar y obviamente hay que hacerle tratamiento, pero, pero ahí se pone compleja la cosa, ¿cierto? Porque están hablando de gemelos. Entonces, yo sí creo, y con toda la reserva del caso, de que un embarazo, si un embarazo de una mujer o negativo, embarazada de un bebé positivo es complejo, un embarazo de una mujer o negativo con gemelos es doblemente complejo y es más terrible de manejar. Pero lo bueno es que ya al menos tenemos tratamientos y ya al menos tenemos formas de identificarlo y que nosotros ahí los microbiólogos somos importantes y que tenemos que estar preparados para que el día que nos pidan sangre para una sanguinotransfusión, saber qué sangre es la que le tengo que mandar, qué plasma es el que le tengo que mandar, saber es que me pidieron un Kunsin directo, porque a veces pasa de que le llega el examen, un quiz indirecto, y ni siquiera se preocupan de correlacionarlo para qué me están pidiendo este quiz indirecto, para quién es, o un quiz directo de un número ahí X. Entonces, el llamado es a entender un poquitico más algunos exámenes que nos piden y que posiblemente les toque a ustedes realizar en algún momento que ustedes sepan de qué va y sepan eso para qué es y sepan de qué es que si me llegó este CUNS directo puede ser de un bebé recién nacido, entonces que me dio positivo. Entonces también la importancia de hacer los reportes rápidos y las alarmas necesarias para que se tomen las acciones cuando tengamos pues este tipo de casos. Listo. ¿Qué otras dudas tienen? No hay, no hubo. Bueno, muchachas, espero que le haya quedado muy claro. Digo muchachas porque veo que solamente hay como 8 conectadas y es Mariana, Laura, Natalia, Marlene, Dalena, Luisa e Isabela. Muchas gracias por haber estado acá.
Si tienen alguna duda, pues cualquier cosa nos escriben. Recuerden mandarme los artículos. Nos vemos entonces el próximo jueves para hacer todas estas pruebas que nos explicó la profe Claudia, para hacer la prueba cruzada, para hacer los rastreos de anticuerpos, para repetir unas hemoclasificaciones y para que hagamos una identificación de anticuerpos. ¿Listo? Entonces, feliz fin de semana. Ojalá puedan descansar. Espero que les haya ido bien en el parcial de micología, que no hayan salido muy estresados y que, bueno, que les siga yendo muy bien. Chao. Muchas gracias. Gracias, Gracias, profe. profe. Chao. Hasta Hasta luego. luego. Chao. Recording stopped.